contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con muchísimo gozo saludo a cada uno de ustedes, peregrinos, hacia la casa del Padre, que caminan aquí, en estas comunidades cristianas que forman esta parroquia de Juancho Rey. Saludo con muchísimo cariño a mis hermanos sacerdotes, todos los sacerdotes presentes acá del decanato. Muchas gracias, padres, por este enorme servicio que ustedes hacen a estas comunidades, a esta iglesia que aquí peregrina. Nos unimos a toda la iglesia este día martes 2 de abril, en el tiempo de Cuaresma. Nos disponemos, también saludamos a toda la gente que sigue esta transmisión o a través de esta transmisión nuestra celebración. Reconozcamos que somos pecadores. Que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos habla. Escuchemos su palabra. Del libro del profeta de Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte a dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía padear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto,
hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por doquiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada de Betseda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y, al primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar,
ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido de entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Es que está más calientito aquí arriba, ¿eh? Hoy el agua viva que es Jesucristo prevalece. Estamos ya a unos cuantos días de la Pascua. Y hoy Jesús se presenta: yo soy el agua viva. Se presenta saneando, sanando, curando. Muy queridos hermanos, todos vamos hacia la Pascua en este tiempo de Cuaresma. Y hablar de Pascua es hablar de vida, es hablar de plenitud, es ponernos ese horizonte que solamente Dios nos puede dar. Con toda la iglesia caminamos. Destino final, la Pascua de Cristo, fiesta anual, fiesta semanal, fiesta diaria. Nosotros entramos ahí gracias al bautismo, al agua. Por eso pedimos agua, ¿no? El agua bautismal. El agua bautismal que nos pone hoy en la primera lectura. Bella reflexión del profeta Ezequiel. Del templo. Jesucristo dirá después: yo soy el templo. Destruyan este templo y lo reconstruyo en 3 días. En la Pascua. En el Evangelio acabamos de escuchar: Cristo es el agua. Mira, aquel enfermo, aquellos enfermos. Todavía en algunas regiones consideramos que hay aguas termales, hay aguas curativas. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. No era la excepción. Ahí en ese lugar, en Betesda, esa piscina, pero solamente podía entrar uno. ¿Cada cuánto tiempo? Solamente uno podía ser salvado. Ahora, el paralítico, 38 años esperando, no es necesario que se meta esa agua. Solo con la fe en Jesucristo, que es el agua que cura, que sanea, que salva, que nos redime. El que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Qué gratificante escuchar la palabra. Tiempo de Cuaresma vivida por cada uno de nosotros en diferentes circunstancias. Hoy, pues en esta gran oportunidad que Dios nos da de visitarles y de visitarnos mutuamente, vivir esta Cuaresma
de esta manera. Y me pregunto cuál es el mensaje que el Señor nos da hoy en nuestro camino cuaresmal. Quisiera referirlo a dos, o aplicarlo a dos situaciones que vivimos. Esta situación primeramente personal, la situación de nuestra fe. Aquel hombre paralítico es curado por Jesús, que es el agua. Si no hubiera tenido fe en Él, en su palabra, hubiera seguido hasta el resto de sus días sin alcanzar ni la curación ni la salvación. Aquel hombre cree, sí, Señor, le hace caso a Jesús. Esa es la fe. La fe es obediencia a Dios. Le hace caso y se lanza. La palabra va a ser cumplida. Deja atrás sus tradiciones, deja atrás otras prácticas, otras formas, otras creencias. Se confía totalmente en Jesucristo. Y Jesucristo, gracias a la fe de esta persona, usa 3 verbos. Levántate, toma tu camilla, anda. La fe pone en movimiento a esta persona. Levántate. Aparece 114 veces en la Sagrada Escritura. Quiere decir que la fe es para levantarse. Dios te lo dice, levántate. Por eso la fe es un don de Dios, es iniciativa de Dios. No somos nosotros los que creemos primero. Él es el de la iniciativa. Él es el que tiene fe en nosotros. Levántate. Es decir, tu lugar en la vida no es para que estés postrado. No es para que tengas cientos de parálisis en tu vida. Tu lugar en la vida es para que estés de pie. Levántate. La fe no es algo pasivo. La fe es encuentro con Él. Encuentro que nos transforma totalmente y nos pone en movimiento. Bella expresión que usamos en la última reunión con el consejo parroquial. Iglesia en movimiento. Para eso se requiere una fe encuentro con Cristo que nos levante. El segundo verbo que usa Jesús: toma tu camilla. Es decir, sé esa persona adulta, ese creyente adulto, carga con tu vida, sé autónomo en tu vida. Pero eso es la fe. Fe que tiene que ayudarnos a madurar en la vida, a dar frutos en la vida. Una fe que no da frutos no es una fe auténtica. No es la fe que hoy encontramos en nuestro camino cuaresmal. Toma tu camilla. Antes de creer en Jesús era dependiente totalmente de los demás. Era dependiente, repito, de las costumbres, de las creencias. De hoy en adelante, la fe no te hace una persona inútil. La fe auténtica te transforma en un misionero. Toma tu camilla, carga con lo tuyo, que yo cargo contigo. Carga con tu vida. Yo me hago cargo de ti. Esa es la fe. O sea, la fe es encuentro, la fe es alianza, la fe es presencia.
de Dios en nosotros y nosotros presentes ante Dios, en la presencia de Dios. La fe es compromiso. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la iglesia es que nadie se quiere comprometer. ¿Por qué le sacamos tanto al compromiso? La respuesta es muy sencilla: no tenemos fe en Jesucristo. O decimos tener fe, pero no es esta fe que aparece en el Evangelio de levántate, toma tu camilla, anda. Es otra cosa, no es la fe auténtica. Y creo que es lo que estamos perdiendo en nuestro tiempo. Uno de los grandes problemas es el vacío que va quedando. Entonces, ¿en qué creemos? ¿En nosotros nada más? ¿En las soluciones momentáneas? ¿En que alguien nos resuelva los problemas? ¿En que vengan otros mesías? ¿En que aceptemos otras ofertas de salvación? Te quedarás ahí 38 años más postrado en la vida. La fe nos pone a caminar. Levántate, toma tu camilla, anda. Juan usa esa expresión, anda. Jesús es el agua viva, es la vida misma. Estamos en el capítulo 5 de San Juan. En el capítulo 4 de San Juan es la samaritana, es decir, anda. Vuelve a Dios, vuelve a la fe, vuelve a la vida. Muy queridos hermanos, es Cuaresma, de ello, pero sobre todo aprende la fe que hoy tienes que expresarla y manifestarla de otras formas. A lo mejor nuestros jóvenes no ven eso y por eso nuestra fe no es atractiva para ellos. Quizá nuestra iglesia no es atractiva. Lo segundo, tu iglesia, la construcción de tu iglesia. Veo que hay templos magníficos, bellísimos. Veo que hay enorme preocupación por tener los templos al 100. Yo los felicito y me felicito, porque eso expresa su identidad como cristianos, su sentido de pertenencia a la iglesia, a esta nueva familia. Pero hoy, mis queridos hermanos, no basta tener templos bonitos. Es necesario que además de que tenemos esos templos, nosotros nos manifestemos como templos vivos, que irradiemos a Jesucristo, que irradiemos Evangelio, los valores del Evangelio. Y vaya, que esto es difícil, claro que es difícil, pero tenemos que hacer mucho más por renovarnos como iglesia. Fieles, ustedes han propuesto esta frase como lema que nos ilumine durante toda esta visita. Fieles, fieles, ¿a quién? A Cristo, como aquellos primeros evangelizadores franciscanos que trajeron la fe. ¿Para qué? Para llegar a la Pascua. El triunfo en la vida del cristiano es la Pascua. Nuestra iglesia está llamada, pues, a renovarse. No tengan miedo a abrir las puertas y ventanas para que entre aire nuevo en nuestra iglesia y para que de la iglesia salga evangelio. Salga esa agua que escuchamos en la primera lectura, ese templo vivo, que salga esa agua que sanea, que sana, que cura, que salva. Y esta es precisamente la misión que tiene la iglesia en nuestro tiempo: hacer presente a este Jesucristo,
que hoy escuchamos. Ánimo pues, adelante, adelante, levántate, toma tu camilla, ve a tu casa, anda, regresa como la mujer samaritana, bebe de esta agua viva que es Jesucristo, abrázate de su cruz, abrázate de su resurrección. Esa es nuestra fe, esa es la vela encendida de nuestro bautismo, ese es el cirio pascual que bendeciremos y encenderemos en el gran día de la Pascua, en su víspera solemnísima. Sigamos pues celebrando este misterio de fe que es la Eucaristía. Pidamos para que nuestra iglesia sea fiel al mandato de Jesucristo. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por nuestros pastores, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por las personas que tienen esas grandes responsabilidades de hacer cabeza en la iglesia, que todos seamos fieles y alegres servidores. Oremos. Por nuestro señor obispo, para que en esta su visita pastoral Dios lo ilumine para que tenga decisiones acertadas sobre el futuro de nuestra parroquia. Oremos. Por nuestra parroquia, para que en esta su visita pastoral aumente más nuestro compromiso como hijos bautizados y lograr los propósitos de la Ruta 2020. Oremos. Por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, para que el Señor los colme de bendiciones, salud y sabiduría, para que nos sigan guiando por el buen camino. Oremos. Por todos los enfermos presentes y ausentes de Juancho Rey, que Dios nuestro Señor les dé su sanación de cuerpo y alma. Oremos. Por cada una de las casi 300 familias que forman esta comunidad cristiana, también por las familias de todos los que han emigrado, que viven en otras ciudades de México, de Estados Unidos. Que la fe en Jesucristo signifique unión, signifique esperanza, signifique la caridad de cada día.